Buenas tardes, mi nombre es Diego Buitrago y soy parte del énfasis en vivienda. El título de mi proyecto de grado es Hábitat nómada en rupturas urbanas, la movilidad como estrategia alternativa de ocupación del territorio. Lo que propongo básicamente es despezar este título para aclarar cada uno de los elementos del proyecto. Cuando hablo de rupturas urbanas me refiero a la definición de la problemática. La problemática se encuentra localizada sobre el eje occidental del ferrocarril de la Sabana, el cual en su momento marcó la pauta de expansión de la ocupación del territorio de la Sabana, impulsada principalmente por la creación de industrias. Durante la aplicación de los planes urbanos de expansión, esa área se destinó a la ubicación de diferentes tipos de industria, especializando o zonificando de manera estricta el suelo, lo que derivó en que actividades como la vivienda, la cultura, la recreación, entre otras, quedaran relegadas, dejando ese territorio únicamente destinado al transporte de materias primas y a la producción industrial. Posteriormente, los ferrocarriles fueron perdiendo paulatinamente su importancia al entrar en competencia con las carreteras y el transporte automotor, lo que inició una decadencia urbana sobre las áreas adyacentes al eje ferroviario, especialmente el tramo comprendido entre la estación de La Sabana y el kilómetro 5. Esta problemática podría explicarse y ampliarse además a partir de dos fenómenos que sobre ese territorio se sucedieron. El primero, el terrain vague, que se refiere a los espacios intersticiales o vacíos que quedaron posteriores a la obsolescencia de las infraestructuras de transporte y comunicación, y el segundo, la desterritorialización, que se refiere a un abandono del territorio, en términos de una ruptura entre las actividades desarrolladas por el hombre y las características propias de un espacio geográfico. Adentrándome ahora en el marco teórico del trabajo, corresponde aclarar lo que el territorio significa. Para ello haré referencia a Vittorio Gregotti y su libro El territorio de la arquitectura, en el que describe al territorio como una serie de sistemas complejos superpuestos que se relacionan a una realidad geográfica. Las modificaciones efectuadas entre unos y otros se podría medir o describir a través de la antropogeografía, que da cuenta de la presencia del hombre sobre un territorio. Estas interacciones producen nuevas formas del territorio que están dispuestas con un objetivo común, el habitar. Ese objetivo común podríamos entenderlo dentro de la disciplina arquitectónica y urbana como el hacer posibles, accesibles e inteligibles esas nuevas formas u ocupaciones del territorio, es decir, la proyectación del hábitat. En esa medida, lo que este trabajo propone es una estrategia alternativa a esa ocupación o nuevas formas del territorio. Una estrategia de ocupación es una lógica contingente, que se da cuando se adquiere propiedad sobre un territorio. En este caso, referido principalmente a las infraestructuras. Como ya he notado anteriormente, en el caso de la Sabana, estos ejes ferroviarios cayeron en decadencia y perdieron su valor de uso. Por ello, ahora estas infraestructuras lo que representan son posibilidades, en la medida en que son sistemas neutros, capaces de soportar nuevas y diversas actividades, es decir, no solo la vivienda, sino además la cultura, la recreación, el trabajo, en otros términos, los equipamientos. Así que una estrategia alternativa de ocupación para el caso de este trabajo sería la movilidad, esta referida a una manera de habitar, el nomadismo. Es una actitud que implica un alejamiento de los estándares del habitar dentro de una ciudad, pero que al mismo tiempo requiere de las estructuras que ésta le provee. De otro lado, el nomadismo implica adaptarse y transformarse, en un proceso más bien cíclico que eventual. Además, a diferencia de otras manifestaciones urbanas, esta actitud no tiene un lugar, sino que tiene lugar. Siendo así, las personas que han aprendido esta actitud son los nómadas. La condición de vida nomádica no tiene una sola representación, es múltiple, diversa, pero todas ellas tienen en común el que el espacio se ocupa, retiene, habita e incluso se comprende como principio territorial. En esa medida, la esencia del nómada no consiste en su movilidad, esta es apenas la exteriorización de su relación con el territorio. Por ello el nómada no solo transita de un punto a otro, sino que establece prácticas de ocupación que se adecúan a las especificidades de cada condición geográfica. Esas prácticas se materializan arquitectónicamente en el hábitat nómada, compuesto principalmente de 5 categorías, que serán las herramientas de base en el proceso de proyectación.
La primera, la movilidad. Este componente es el que marca la pauta de la vivienda nómada, entendida como la portabilidad de partes de la vivienda o de agrupaciones de ellas en una relación dinámica con un territorio. El segundo, el plugin, referido a los sistemas de agrupación entre células y o al enchufar o desenchufar componentes o la vivienda en su totalidad a instalaciones especializadas, incluso la ocupación de edificaciones en desuso que complementen el funcionamiento del habitar. El tercero, la transformación y adaptación, se refiere a la generación de diversas opciones o tipos que satisfagan las necesidades de flexibilidad de los individuos o grupos familiares y a los requerimientos cambiantes para cada territorio. El cuarto, lo ligero y efímero, la posibilidad de movilidad deviene en gran medida de la facilidad que estas viviendas presentan para ser transportadas, por lo que los materiales que las componen deben ser ligeros y en algunos casos desechables o reutilizables. Por último, a través de mecanismos, se dota al usuario de la capacidad de asumir el rol de constructor y de modificar a su antojo los elementos de su propio hábitat, lo que de alguna manera condensa todo lo anteriormente explicado, se refleja en este referente, el Pottery Stink Bell de Cedric Price. Si bien se desarrolló en un contexto geográfico y temporal diferente o ajeno a la realidad bogotana, lo que comparte con el propósito de este trabajo es que sobre una red ferroviaria en desuso se hibridan una serie de programas y actividades en constante movimiento sobre un territorio, en este caso la producción, la enseñanza y la residencia. Lo que me lleva, finalmente, al objetivo general del proyecto de grado hasta este punto, y que es proyectar un modelo de hábitat nómada que establezca una relación de movilidad y que garantice la no especialización del territorio ocupado, con el propósito de recuperar piezas urbanas en deterioro sobre el eje occidental del ferrocarril de la Sabana de Bogotá. Muchas gracias.